El consumo de alcohol es una actividad creciente entre los menores que preocupa cada vez más en nuestro país. Hemos visto una serie de datos destacables, como que el 50% de los menores de 14 a 18 años han consumido alcohol en el último mes, o que el 21%, casi el 21% de esa población han participado alguna vez en algún consumo excesivo. Gracias a una iniciativa que se llama Menores ni Gota, una serie de charlas con 200 personajes destacados de España participan para tratar de erradicar el consumo de alcohol entre los menores. Una de ellas está con nosotros, Rocío Ramón Paul. Ella es una reconocida psicóloga. Ustedes la conocerán también por haber participado en televisión en el programa Supernanny. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues fenomenal. Encantada de estar contigo aquí, María. Bueno, cuéntenos, ¿por qué usted decidió, pues, porque esta iniciativa, estamos hablando, lleva muchos años de mucho trabajo, ¿por qué decidió unirse a ella? Bueno, pues sobre todo por el ofrecimiento que me hicieron, ¿no? Yo creo que el tema de la prevención del consumo de alcohol en menores es un tema importante que ha estado muy presente a lo largo de generación tras generación, ¿no? En cada realidad es distinta a la que tenemos ahora también, ¿no? Y entonces me parece una iniciativa maravillosa, y ahí llevamos ya 10 años, ¿no?, transmitiendo o intentando transmitir la parte que me corresponde, que sería un poco cómo hablar de alcohol con mi hijo menor de edad, ¿no? Podemos hablar que hay estudios recientes que dicen que el 30% de menores, si hablamos de edad menor de los 14 años, de 12 a 13 años, han consumido en el último año alcohol. ¿A qué cree que se debe ese inicio tan temprano en el consumo de alcohol entre los jóvenes? Sí, la edad de inicio está en torno a 14, ¿no? Hay un factor que todos los padres van a reconocer rápidamente, ¿no? Y es el identificarse con el grupo. Entonces, si el grupo, en el ocio del grupo está el alcohol, pues al final lo consumen, ¿no? Entre otras cosas porque hay que pensar que el grupo, identificarse con el grupo es su autoestima en este momento, ¿no? Y entonces quieren estar dentro del grupo y parece que como si fuera, yo qué sé, una especie de acto de inicio de algo, ¿no? Entonces me voy, mi padre no está detrás, mi madre no me puede decir no lo hagas, y me incluyo en el grupo y consumo, y entonces empiezo a asociar, ¿no?, es un poco lo que tiene la campaña también, desasociar, entre otros objetivos, el ocio con el consumo de alcohol en menores, ¿no? ¿Cómo influye entonces esa presión social? Si hablamos también de presión social, de redes sociales, de publicidad. Sí, fíjate, la publicidad está muy restringida, si te das cuenta, ¿no? El peso o el grueso siempre estaría con los iguales, ¿no?, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El problema de esto quizá tiene que ver con cómo yo hablo de esto con mi hijo, ¿no?, que es un poco donde va la charla dirigida, ¿no? Es decir, tengo que comunicarme con un menor que es mi hijo, que posiblemente esté iniciándose en el consumo de alcohol. ¿Qué dificultades tiene él para decir que no? ¿Y qué dificultades tengo yo para explicarle cómo hacerlo, ¿no? Eso es un poco el kit de la cuestión en este momento, ¿no? Y de lo que trata en general cuando, pues los 10 años que llevamos hablando con las familias, ¿no? El dar pequeñas tareas o pequeños deberes que les ayuden en lo cotidiano para introducir este tema, ¿no?, que a veces cuesta. Bueno, ¿y cuáles son esos errores que cometen los padres o los educadores? No, fíjate, más que errores es vamos a intentarlo si no he probado, ¿no? La primera parte es que, por ejemplo, la adolescencia es una edad donde hay mucho conflicto, ¿no? Y el conflicto muchas veces impide que yo me comunique con mi hijo. ¿O por qué? Pues mira, hay 100.000 motivos. Uno, porque soy un padre de estos que es como un policía, ¿no?, un fiscal. ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? Tal. Entonces eso, inténtalo tú como adulto, ¿no? Cualquiera que interrogue de esa manera te cierra la posibilidad de comunicarte. Otras veces porque antes de comunicarte ya estás pegando el grito, o lo está pegando tu hijo, ¿no? Y no hay facilidad, entonces ahí no puedes hablar de nada. Y tu hijo necesita todavía que tú le cuentes muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablo con los padres muchas veces les digo, venga, que cada uno evalúe qué huecos tiene donde el conflicto no sea el protagonista. Todo el mundo se pelea con sus hijos, ¿eh? También yo tranquilizo mucho en ese sentido. O sea, no conozco ningún padre de adolescente que no haya pegado un grito, ninguna madre, ¿no? Pero vamos a ver cómo buscamos un hueco, y a lo mejor la mejor comunicación no es esa de y tú lo has hecho, y tú estás, sino que hay que buscar sin conflicto ese hueco, que a lo mejor empezando a hablar de terceros, a lo mejor en un entorno que te guste, a lo mejor muchas veces trabajo desde una actividad, un interés que puede ser el deportivo,
el cine, cualquier actividad de ocio sin alcohol, de manera que fíjate tú ya todas las variables que vamos tocando, ¿no? Ocio sin alcohol, posibilidad de comunicarme sin que el conflicto sea el protagonista, porque muchas veces los hijos lo que demandan, fíjate, es cómo digo que no. Cuéntame cómo digo que no. Cómo llego a un grupo y digo, no, yo no voy a beber. Cuando mi autoestima depende de esto, lo están haciendo todos los de alrededor, no he generado nunca ninguna alternativa en este punto, ¿no?, social, que es muy sobreprotector, donde hasta ahora mis padres me han resuelto todo, ahora tengo que resolver yo, ¿qué digo, no? Entonces, de todo esto, de todas estas dificultades y de cómo ayudarles o acompañarles en esta etapa, es de lo que hablamos en estas charlas. Pero muchas veces también es difícil, o sea, por un lado, como dices, afrontar el tema de hablar con los menores del alcohol. Unos padres a veces optan por decir, bueno, pues este tema no lo tocamos, y otros a lo mejor pecan de ser muy permisivos, es decir, pues que beba en mi casa, que no pasa nada. ¿Eso está bien hecho? Bueno, bien hecho, mal hecho, a mí no me gusta mucho decir el qué, pero es cierto que lo que uno tiene que ser es responsable del comportamiento que tiene con su hijo. Si yo le digo a mi hijo, tú bebe conmigo, esto es muy, todavía se da mucho, aunque la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no? No, que beba conmigo, que así aprende a beber mejor, o cosas de este tipo, ¿no? Estas barbaridades que escuchas a veces. Claro, si tú le das permiso para que beba, tu hijo no va a entender conmigo sí, con el resto no. Entonces ahí una de las cosas, le estás dando permiso de alguna manera para que empiece a beber ya, ¿no? Si yo pongo un límite, aparte de que el límite le hace más responsable, el límite lo necesita, aunque proteste, aunque grite, pues está la fase de hacerlo, ¿no? Pero si yo pongo un límite y le digo no, conmigo no, o tú no tienes 18, a ti la ley te dice que no, y además yo no estoy de acuerdo con que tú bebas, ¿no? Pues de alguna manera estás cubriendo, o sea, ya va el chaval que tiene eso en la cabeza cuando sale, dice no puedo beber, no puedo beber. Otra cosa es que el impulso, las características personales de cada uno, el momento evolutivo que viven, ¿no?, estén convencidos de una cosa y luego lleguen y hagan otra, porque no ven a largo plazo, no son capaces de mantener la historia, ¿no? Pero tú ya estás generando ahí un límite que es importante, ¿no? Es muy importante. Me gustaría saber también cómo podemos reforzar, y lo acababas de decir hace un momento, hay muchos, hablabas de ocio pues no relacionado con el alcohol, ¿no?, otras alternativas. Me gustaría saber, bueno, pues cómo podemos reforzar esa tendencia positiva, porque podríamos decir que hay hoy en día muchos menores a los que dicen no al alcohol y parece que está habiendo como una tendencia hacia ello, ¿no? Sí, es cierto que hay una tendencia que dice que no y está, no sé, yo creo que a lo que tú te refieres quizá es qué hacemos para que esto se contagie, ¿no? No lo sé, o sea, yo trabajo, te lo digo de verdad, con la realidad que hay. La realidad que hay es que hay demasiados menores que están bebiendo en este momento. A los que no, fenomenal. Quizá habría que hacer un estudio de por qué dicen que no, ¿no? Y nos ayudaría a los profesionales y a los padres para poder incluir factores que hagan un poco de prevención o de parachoques antes de iniciarse en edades tan tempranas como son los 14 años, ¿no? Lo que sí podemos es ayudarles a que digan que no cuando están en el grupo, ¿no? O sea, comentábamos antes, ¿no? Te digo, hay muchos chavales que cuando llegan, si solo han vivido con el sí y con el no, o padres muy laxos que tú hacías referencia, que han dicho que sí a todo, un chaval que no aprende en su casa o no escucha en su casa el no sabe mantenerlo fuera y a lo mejor no quiere beber y a lo mejor sabe que no le viene bien y a lo mejor no es un comportamiento que quiera llevar a cabo, pero es que nadie le ha enseñado a decir no. Y decir no en este momento no es, oye, no, yo no bebo que no tengo 18, porque te cargas su vida social y te cargas su autoestima. Pero sí hay muchas opciones. Oye, mira, pues yo ofrezco mi casa para, tengo hambre, ¿quién se viene? 100.000 cosas que a él en este momento no se le ocurren y que si tú tienes una buena comunicación, que es el inicio, ¿no?, de toda la conversación esta, con él le has podido dar como alternativa, ¿no? El alcohol no es una noche y ya está, sino que conlleva sus riesgos. ¿De qué riesgos podemos hablarles a los menores? Que es bueno que sepan. Principalmente en esta edad, que no tienen capacidad para entender justo eso, los riesgos, ¿no? Yo suelo contarle a los padres que en este momento, cuanto más pequeños son, más dificultad tienes, porque menos capacidad de autocontrol tienen. Tú piensas que empiezan a desarrollar esto de párate, piensa y luego actúa, empieza a desarrollarse ahora, ¿no? Y entonces, un elemento como el alcohol, que no está preparado para ellos, lo único que hace es impedir muchas veces que eso se desarrolle, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos, por muchos que tú les cuentes, fíjate, ellos escuchan, tienen más información que nunca, ¿no? Han escuchado 40.000 veces los riesgos a nivel, que no es mi rama, además, a nivel médico que pueden tener.
y no les llega. Y no les llega porque ellos son supermanes, a ellos no les va a pasar nunca nada, eso no va con ellos, tienen la edad de decir eso, o sea, es que tampoco estamos hablando de una característica que no sea la suya. Por eso te digo que quizá para mí la prevención, más que contar lo que ya saben, es ayudarles a convivir con algo que está ahí y a lo que no saben dar respuesta, a lo que no saben generar una alternativa. Tenemos un problema real, que es que 14-16 no puede entrar en un local, y eso no pasaba hace unos años. ¿Esto es mejor o peor que lo de antes? No lo sé, pero lo cierto es que están en la calle. Y en la calle permanecen horas y horas, y cuando uno está en la calle sin saber qué hacer muchas horas, seguramente ocurran muchas cosas que a ninguno de los padres nos interesa o nos conviene o queremos que ocurran, ¿no? Todas esas realidades son un poco lo que uno se tiene que plantear, qué alternativas tienen de ocio, si yo puedo ampliar el ocio que tienen, si mi casa puede ser el sitio donde se reúnan para determinadas cosas, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues casi que lo vamos a dejar aquí, pero me gustaría saber también cuáles son las preguntas más habituales que te hacen los padres, por si acaso hay alguno en casa que te la quiera hacer a través de la televisión. No, hay un montón, pero las fíjate, más habituales, que más recuerdes. Sí, tú has dado en el clavo con muchas de ellas, ¿no? El hecho de ¿qué hago si mi hijo ha bebido? Y viene a casa bebido sería una. ¿Puedo beber yo delante de mi hijo siendo adulto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si se repite en demasiadas ocasiones que venga bebido de fin de semana? O sea, si eso se empieza a convertir en el único tipo de ocio, ¿no? Este perfil que digo yo que es el preocupante, ¿no? Si se pregunta mucho, ha cambiado de amigos, ha dejado los intereses que tenía antes, está de lunes a viernes pensando qué se pone y a dónde va a ir con amigos nuevos que no conozco, ¿no? Y noto que viene consumiendo pues este tipo de, principalmente, ¿no? De preguntas. Esas son las alertas también, ¿no? Que nos tienen que poner ese es el que más alerta tiene que generarnos, ese es el que más alternativas le tenemos que buscar, ¿no? Y si me preguntas cómo, pues te diré con lo que yo sé hacer, que es hacerlo responsable. O sea, tú llevas a cabo este comportamiento, tienes que tener consecuencias. Se llame móvil, se llame tienes que llevar a cabo un deporte, o sea, retirar el móvil, tienes que llevar a cabo un deporte, tienes que cumplir el horario o el hábito de estudio, tienes que cenar con nosotros en familia. Todo esto que parece que no tiene nada que ver, al final es lo que hace el engranaje para conseguir la prevención en el consumo de alcohol. Han cambiado mucho las generaciones en estos últimos 10 años o los problemas de los jóvenes? Pues mira, yo creo que hemos cambiado mucho nosotros como adultos en cuanto a la educación de los hijos. Y creo que ahora han cambiado muchas cosas porque todo tiene que cambiar, pero bueno, yo siempre digo que lo que hay que trabajar es con la realidad que se tiene. Ni ningún tiempo pasado fue mejor, ni veremos ahora en el futuro, ¿no? Lo que hay es esto, y esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Sí, somos una sociedad mucho más sobreprotectora, en general todos, ¿no? Cada uno en su grado, y eso repercute en determinadas características de los chavales. Parece que la adolescencia empieza antes y se acaba mucho después, ¿no? Yo digo que un hijo ya es más que una hipoteca porque vas a acabar antes de pagar la hipoteca que tu hijo se vaya de casa, ¿no? Y todos esos factores pues los tienes que tener en cuenta a la hora de educar. Realidades distintas, ¿no? Ni mejores ni peores, yo creo, la que hay. Entonces, atentos entonces. Gracias. Gracias, un placer y muchísimas gracias por atendernos y dejarnos meternos un poquito en su jornada diaria de hoy. Gracias, gracias a vosotros. Adiós.